Listo, vamos a la hojita de texto y continuemos nosotros en esta parte conociendo la omnisciencia de Dios. ¿Alguien me puede decir qué significa omnisciencia? Dios lo conoce todo. Que Dios lo conoce todo. Eso significa omnisciencia. Un Dios con todo conocimiento. O sea, que no hay nada oculto de los ojos del Dios de la Escritura. El resto de los dioses, ellos solamente conocen nada más el presente y el pasado. El futuro para ellos es incierto. Pero Dios sí tiene todo conocimiento. Ok, ahora vamos, continuemos. De la misma manera, vamos a arrancar de ahí, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen muchos anuncios todavía futuros, los cuales deben cumplirse porque fueron dados por aquel que lo decretó, hablando del Dios de los cielos. Dios conocía y predijo la crucifixión de su Hijo muchos siglos antes de que se encarnara, y esto fue así porque en el propósito divino respecto a Cristo y la salvación, Él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, eso dice la Escritura. Y ahí vamos a Hechos 2:23, porque aquí quiero explicarle algo a ustedes para que puedan tener una base clara en cuanto a la omnisciencia de Dios. Dice la palabra, capítulo 2, versículo 23, pero vamos a leer nosotros desde el 22 para que contextualicemos. Dice así, varones israelitas, ¿ya lo tiene ya? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bien, ahora, 23, dice, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este que por el entendimiento y el conocimiento y la providencia de Dios anticipada, él ya tenía conocimiento previo que Cristo iba a morir en la cruz de esa manera. Pregunto, ¿es verdad que Dios como Padre eterno estaba sufriendo cuando Jesucristo estaba en la cruz? No, ¿Sí o no? ¿Estaba sufriendo, sí o no? O sea que era un padre insensible. no, porque simplemente estaba cumpliendo el propósito que ya de antemano había determinado. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué sabía el Padre? Resucitaría. Por ahí dijo alguien. Se va a resucitar. Lástima que no tiene micrófono. ¿Sí? Iba a ser levantado de los muertos. Oye, Dios observó la cruz como una antesala, pero ¿sabes qué ocurrió? Dios observa la cruz como una antesala, pero él conocía dónde, la redención final. ¿Sabes qué es lo que en la mente de Dios estaba? ¿Cuál era la figura de Dios en la mente de él? ¿Cuál era la figura? Las bodas del Cordero. Ese es el final. Esa es la figura que tiene en la mente de Dios. Ese es el final. Y en la cruz, ¿qué era la cruz? Una antesala simplemente. ¿De qué? De las bodas del Cordero. Porque el plan eterno de Dios es de principio a fin. Él dice, yo anuncio lo porvenir desde el principio. ¿Y qué era lo porvenir? Las bodas del Cordero, su hijo casándose, disfrutando de la eternidad con la esposa. Entonces Jesucristo, el Padre Eterno estaba llorando, como muchos dicen que estaba llorando porque Cristo estaba crucificado. No, porque él sabía. Porque si decimos nosotros que Dios, el Padre, estaba llorando por lo que a su hijo le castigaban y le flagelaban, si nosotros, ¿cómo? Si no, en el micrófono. Desesperado. Diga, vamos a creer que así es, estaba sufriendo, imagínate un Dios desesperado, a un Dios angustiado. ¿Y por qué se angustia uno? Porque uno no sabe qué cosa. Final. Lo que va, el final, no conocemos, por eso nos angustiamos. La angustia existe en nosotros porque no conocemos el final, pero Dios conoce el final. ¿Dónde está la angustia? No tenía angustia. Por eso dice, ustedes mataron al Hijo de Dios, pero eso ya estaba anticipado para que muriese de esa manera. Y por la mano de ustedes iba a morir.
Así que a Dios no le sorprendió la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo profetizó en Génesis 3:15 de que la simiente tenía que ser mordido en el calcañar. Entonces, ¿en qué momento ocurre este tipo de enseñanzas? ¿En qué momento? ¿Sabes en qué momento ocurre? Cuando buscan tocar los sentimientos de las personas. Entonces dice, imagínate cómo Dios arriba estaba llorando porque vieron la película de Mel Gibson que cae una gota de lágrima de los ojos de Dios y cuando cae hay terremoto y todo eso. Entonces la gente asimila de que el sufrimiento era así. Imagínate lo que sufría Dios, estaba llorando, estaba triste, estaba terriblemente afligido Dios. Imagínate a Dios sentado ahí llorando porque su hijo está muriendo. Y su hijo diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaba sufriendo? No, Dios estaba cumpliendo su propósito eterno. ¿Él sabía o no sabía que Jesucristo iba a resucitar? Claro, él sabía que iba a resucitar, que iba a traer su esposa, iba a venir a regresar a su esposa, a traer su esposa al reino de los cielos. Él sabía todo, él conoce todo de antemano. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios omnisciente que todo lo conoce. Conoce el presente, el pasado y el futuro. Muy bien. Ahora, lee otro texto, por favor. Isaías 40:13. Vamos a Isaías 40:13. Mira lo que dice la escritura. Es interesante esto, ¿eh? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para ser, a quién, o sea, Dios, a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Hay alguien que le dio clases al Padre Eterno, al Dios de los cielos, le dio clases para que así ocurra? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? Porque ese es el Dios eterno, el soberano, el Dios de la Biblia, el eterno Dios creador de los cielos y la tierra. Él no aprendió de nadie. Él es Dios. Muy bien. Ahora, Romanos 11:33-36, todos los conocen ese verso. ¿Sí? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Quién podrá conocer la mente del Señor? Nadie. Por esa razón, toda la gloria y toda la honra solamente es para Dios. Ese es uno de los pilares de la iglesia. A Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios. Solo a Dios sea la gloria, porque Él es el Dios de dioses y Señor de señores. No existe esperanza en otro lugar. Muy bien. Ahora, escuche lo que la Biblia nos dice acerca del conocimiento de Dios, de ese conocimiento perfecto. No ahondo mucho en esto del determinado consejo de Dios acerca de Cristo Jesús, porque eso ya lo he repetido varias veces a ustedes en el resto de las enseñanzas que ya he compartido, de ese conocimiento anticipado. Jesucristo fue el niño que nació para ser crucificado. ¿Dios lo preparó de antemano para ser crucificado? Claro que sí. Por eso Cristo Jesús cuando viene dice, yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino yo aquí he venido a hacer ¿qué cosa? La de mi Padre. La voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Del que le envió a Cristo. ¿Cuál fue la voluntad del Padre Eterno para Jesucristo? ¿Ah? Morir en la cruz, beber Que la Él copa. muriera en la cruz del Calvario para la salvación de su pueblo. ¿De quién? Del que Dios estableció desde el principio. Eso fue lo que Dios para eso planificó. Por lo tanto, todo lo que está planificado, luego de haber planificado tú, ¿te sorprende lo planificado por ti? No, porque tú lo has planificado. Entonces no tenemos a un Dios. Ahora, entonces, si es que es así, ¿por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué tiene la ira de Dios? ¿Por qué Dios hay 7 copas de la ira? Jesucristo tomó una copa de la ira de Dios. Pero ahora, ¿por qué ahora existen 7 copas de la ira de Dios que va a ser derramado ya no sobre su Hijo Jesucristo, ya no, sino sobre la humanidad? ¿Por qué? ¿Por consecuencia de qué? De la desobediencia. Porque la Pecado. paga del pecado es muerte. Porque el ser humano no ha alcanzado a entender qué cosa, la dinámica de qué. Del La plan de dinámica del Dios. arrepentimiento, de buscar, reconocer a Dios y aceptar a Dios. Recuerda lo que dice 1:18 del libro de Romanos. Conociendo a Dios
Porque desde los cielos dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios está, se conoce a través de las cosas creadas, de lo invisible se conoce por lo visible. Y como no aceptaron honrar a Dios, sino honraron a las criaturas más que a Dios, entonces Dios, la ira de Dios hace que el ser humano siga siendo ignorante o tenga ojos para no ver y oídos para no oír. ¿Por consecuencia de qué? Porque cambiaron la gloria de Dios por la gloria de este siglo. Bien, mira, Lucas 12:7, Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él conoce hasta lo más mínimo. Él sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza. No todos tenemos la misma cantidad de cabellos. Hermano Diego tiene mucho pelo, él tiene bastantísimo. Hermano César, ese ya no tiene nada. Y Dios conoce y dice que ni siquiera ni un cabello cae de por gusto. No, y Dios tiene contabilizado. El conocimiento de Dios es impecable, el conocimiento de Dios es impresionante, Dios conoce todo. ¿No te da un poquito de curiosidad saber qué clase de conocimiento es ese que Él conoce todo? Que conoce aún, inclusive conoce el pensamiento que aún todavía no lo tenemos. O sea, todavía no tengo ese pensamiento, pero ya Dios conoce ese pensamiento. ¿Qué forma de, qué poder tan impresionante es ese? Tenaz. Y eso lo podemos ver nosotros en el desarrollo de Satanás, cuando Satanás a Eva, tentó a Eva y luego Eva hizo también con Adán. Satanás, él pensaba de que él estaba haciendo. ¿Qué dijo Satanás cuando Adán fracasó? Victoria, sí, victoria. Ya, victoria, lo logré. Parecía que Satanás había triunfado. Y luego se encuentra con el postrer Adán. Se encuentra con el postrer Adán. Y Satanás dice, a este también hay que matarlo, utilizando la misma estrategia. No lo logra. No hay cómo matarlo este. Entonces intentemos corromperlo. ¿A través de qué? A través de los discípulos. Recuerdan una vez que apareció Pedro, pero así como Satanás se metió en la serpiente, también en Pedro, la influencia, ¿no? Es extraño que el Hijo de Dios vea a su compañero, es como Diego es mi compañero, Jorge mi compañero, mis hermanos, y de pronto, apártate, Satanás. ¿Y por qué razón le dijo apártate, Satanás? Porque Satanás estaba ahí tentándolo. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Dijo, voy a ser entregado y voy a morir, dijo Cristo Jesús. Y Pedro le dijo, que eso nunca pase, que eso nunca suceda, voy a encargarme de que no ocurra eso. Voy a dar la vida por ti. Yo voy a morir en vez de ti. ¿Qué estaba diciendo él? ¿Qué estaba diciendo él? ¿Ah? Intentaría cambiar los planes. Quería cambiar los planes. ¿Y qué hubiese pasado si Cristo hubiese dicho, ¿estás dispuesto a dar mi vida por mí? Anda tú entonces para que te mate. ¿Sí? Imagínate lo que hubiese sido. Pero Dios conocía todo eso, pero Satanás no conocía. Y Satanás fue haciendo todo para el bien de Dios. Y ahí es donde cabe justo todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Eso que era horrible, feísimo, de ahí Dios a nosotros nos dio vida eterna y salvación. Cuando Jesucristo resucita, Satanás se asombra. La misma muerte, porque de la muerte nadie había salido, y cuando yo una vez enseñaba esto, dijo, no, se equivoca, Lázaro salió. No, estás equivocado, sí salió, pero la muerte le persiguió y lo volvió a matar otra vez. Y todos los que resucitaron volvieron a morir. Y en este caso la muerte dijo, bueno, este ya mañana muere otra vez. Pero porque de que me lo traigo otra vez. Pero ¿sabes qué sucedió? Cuando Cristo se resucita, dice la Escritura que a la muerte la tomó prisionera. Y ahora la muerte hace caso al maestro. La muerte está sujeta. Y Dios tiene el control total de todo. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce todo.
Dios sabe, ese es el poder de la omnisciencia de Dios. Así que Él conoce tus palabras antes que lo digas, lo que decía hace un momento. Él conoce las palabras antes que lo digas. Ustedes pueden leerlo en Salmos capítulo 139, el versículo 4. ¿Qué más? Él conoce tus pensamientos antes de que se te ocurran. Sean buenos, sean malos, tú ni siquiera lo sabes, pero ya Dios lo conoce. Y cuando subió de tu corazón acá a la mente, porque recuerda que en el corazón es donde se fabrican los pensamientos, ¿sabían eso? ¿Ah? Oiga, aquí le voy a dejar pensando a ustedes. ¿Sabían ustedes que el corazón tiene mente propia? ¿Sí sabían eso? ¿O no sabían? ¿Ah? El corazón tiene mente propia y eso lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. La Biblia lo dice que el corazón tiene mente propia. O sea que nosotros tenemos dos mentes. Claro que sí. Por supuesto que sí. Tenemos esta mente de acá y también el corazón tiene otra mente. ¿Y dónde se originan los pensamientos? Acá, no. Acá se originan. Y aquí, de aquí salen. Y vienen, boom, acá. El pensamiento es así. Acá se origina y luego viene acá como idea. La idea sale, da la vuelta que en los 5 sentidos y sale por aquí. ¡Bum! Hablarán en el micrófono. Están con miedo ustedes ahora aquí, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿O se dan cuenta que Dios es omnisciente recién? Él sabe todo lo que vas a hacer mañana. Nosotros somos tan finitos que ni siquiera sabemos lo que vamos mañana a almorzar. ¿Alguien sabe lo que mañana vamos a almorzar? ¿No es cierto que no? ¿No es cierto que no? Ni siquiera sabemos lo que vamos a merendar ahora. Bueno, quizás los que merendaron estos son cuyo Dios es su vientre, eso ya comieron y vinieron adorando a su Dios. Pero ellos ya saben, pero ahora mañana el desayuno, ¿sabes? Sí, ya compré pancito. Pero el almuerzo, no sabes. Ni la mujer no sabe qué va a cocinar mañana. ¿Qué? Ahora, ¿qué tal? Pongámoslo un poquito más difícil. ¿Ah? ¿Alguien sabe qué va a desayunar el día lunes? Date cuenta. Ni siquiera sabes qué ropa te vas a colocar el día de mañana. ¿Qué tan diminuto es nuestra mente? Pero comparado a Dios, que Dios conoce todo, Mateo 6:8, eso sí quiero que lean. Vayan a la Biblia, por favor. Mateo 6:8. Mateo 6:8. Aquí más de uno va a decir, pero caramba, si es que es así, ¿para qué entonces hacer lo otro? 6:8. No hagáis pues semejantes a ellos. Pero leamos desde el 7 para que agarre sentido, por favor, ¿ya? Orando, hablando de la oración, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, bla, 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 orar largo tiempo, que creen que porque oran largo, Dios les va a escuchar. No, hermanos, no, no es así. Y eso no lo digo yo, lo dice Cristo Jesús. A los hermanos que están participando del grupo de oración. Porque hay hermanos que me dicen, pastor, a mí me gusta orar largo. Está bien. Pero no porque oras largo Dios te va a escuchar. No, Dios escucha una oración que salga del corazón, que sea, que haya nacido en el corazón con una sinceridad clara y definida. El resto de palabras ya son vanas palabrerías ya. Mira esto. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, a los hipócritas y fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad después que hayas pedido. Ah, sí están acá. Ah, sí están acá. ¿Qué dice? Porque vuestro Padre sabe vuestras peticiones antes que vosotros hayas pedido o la vayas a pedir. O sea, vean, escucha esto. Todavía yo no sé qué necesidad tengo, pero Dios ya sabe la necesidad que yo tengo. Así que cuando ya la necesidad esa que yo tengo viene a mi corazón, esa necesidad, ahora sí sale, viene a mi mente, da 3 vueltas y 4 vueltas en los 5 sentidos, luego sale, voy a orar a mi Señor. Ya Dios sabía de antemano mi necesidad, Dios sabía de antemano mi petición, Dios sabía de antemano eso. Oiga, pastor, entonces, ¿para qué estamos orando, sí o no? ¿No es cierto que sí? Ya este ocioso ya dice, pues ya no voy a orar.
Entonces, ¿para qué estamos orando? Pues si Dios ya sabe, imagínate, ya sabe, yo de por gusto. Ahí está el detalle de la soberanía de Dios. Que Él, el eterno Dios de los cielos, a Él le ha placido de que nosotros le pidamos. Porque los hijos deben pedir a sus padres y ser dependientes de papá. Pero entonces, pero pastor, no entiendo. Si ya Dios sabe, yo pido, hasta es una burla. Haz lo tuyo, que Dios hace lo suyo. ¿Qué es lo tuyo? Pedid y se os dará. ¿Y cuál es lo de Dios? Antes que tú pidas, yo ya lo sé. Pero es que entonces, ¿para qué no pido? Bueno, si tú no pides, yo lo sé, pero como no pides, no te doy. ¿Entiendes? O sea que tengo que pedir, quiero o no quiera. ¿Por qué qué? Porque así te ordenó a ti. Pídeme, que yo te daré. ¿Y qué es eso? Hacer caso. ¿Sí entendiste? ¿Ah? Ahora sí vas a orar, ¿eh? Muy bien. Entonces, Él sabe lo que vas a hacer mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, a cada momento de cada día. Salmo 139, 16 menciona al respecto. ¿Quieren leerlo? Leámoslo. Para que conozcamos nosotros la grandeza y la soberanía de nuestro Padre eterno de una forma impresionante. Mira esto, Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas. Esta palabra estaban es en tiempo pasado, presente y futuro. ¿Ah? ¿Ah? Pasado, presente y futuro. Estaban. ¿Sí? Pasado. Y dice aquí, en mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, estaban escritas en tiempo pasado, que fueron luego formadas tiempo presente, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Entonces, permítame hacer, por favor, 3 aclaraciones en cuanto a la omnisciencia de Dios. No se confundan con omnipresencia y no se confundan con la presciencia de Dios. Ok, vamos allí. En primer lugar, el conocimiento de Dios no es como el del hombre. El conocimiento de Dios es ilimitado y el conocimiento del hombre es limitado. Nosotros aprendemos, ¿por qué aprendemos nosotros? ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Por qué aprendemos nosotros? Las experiencias. No, nosotros aprendemos porque alguien nos enseña a nosotros, dependemos, por eso es que hay que ir a clases temprano para que aprendan, ¿sí? Y inclusive hasta para hablar, dice, a ver, di, mamá. Al bebé le enseñamos, ¿cierto? Así no se dice así, y vamos enseñando. Entonces, ¿qué va? Es aprende, tiene conocimiento porque ha sido instruido. Necesita el humano de una instrucción exterior. Nosotros no nacimos ya con todas las habilidades y el conocimiento, no, sino que nosotros necesitamos que un conocimiento externo nos eduque a nosotros, pero Dios no es así. ¿Quién le enseñó a Dios? ¿En qué escuela Dios asistió? Ok, ahora, en segundo lugar, su conocimiento, hablando del conocimiento del Dios de los cielos, no es aprendido, Él no lo aprendió. No, como el del hombre, nosotros aprendemos. Dios no tuvo que ir a la escuela para aprender las vocales. Lo que Dios sabe, lo ha sabido desde siempre. Lo que Dios sabe, Él lo ha sabido desde siempre. Ahora, agárrate de la silla. Y este conocimiento que nosotros tenemos ahora, no se compara en nada al conocimiento que nosotros tendremos el día de mañana. Lo que nosotros ahora conocemos como día, ojo, el conocimiento que nosotros tenemos como día y el conocimiento que tenemos nosotros como noche, el día de mañana, cuando lleguemos a la eternidad, ni te vas a acordar del día que tú conoces ahora, ni de la noche que tú conoces ahora. Y la Biblia dice que el día de mañana en el reino de los cielos, escucha con atención. Cosas, correcto, dilo. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han Sí, subido. oído yo, ni ha subido en el corazón de ningún ser humano. Son los que Dios tiene preparado para los que le aman. Exactamente.
¿Y sabes qué? Allá en el reino de los cielos, cuando ya estemos allá delante de nuestro Señor, dice que el sol, chao. La luna, chao. Las estrellas, chao. Y allá no necesitamos luz de lumbrera ni nada, porque el día que nosotros conocemos acá, ¿sabes cuál es el día que vamos a conocer nosotros allá? El día exactamente de Génesis capítulo 1, versículo 3. Ese día lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque dice que el cordero será la lumbrera. Cosa que ojo no ha visto ni oído escuchado. Entonces, ni siquiera la imaginación nuestra puede captar esa impresionante eternidad a la cual nosotros estamos sujetos a vivirla gracias a la soberanía de la gracia bendita de nuestro Señor. Entonces, en tercer lugar, su conocimiento es completo y preciso. El conocimiento de Dios no es como las enciclopedias que nosotros compramos. Él no necesita actualizarse. Me encanta hablar de esto cuando hablo de la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es el único libro que no ha sido actualizado. Ahora lo están actualizando, ahora, pero gracias a Dios existe la Escritura, con el texto más antiguo, que es la Biblia que tú tienes, que ha sido traducida así, pero no el espíritu de la palabra continúa allí. Pero en cambio, las enciclopedias, ¿qué pasa? Cada tiempo que la ciencia va aumentando el conocimiento, el resto del conocimiento que va pasando, obsoleto, obsoleto. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Recuerdo, ¿cuántos recuerdan? Los que tienen mi edad, 25 años, van a levantar la mano. ¿Cuántos se acuerdan cuando teníamos que hacer cola en Andinatel? ¿O cómo era? Andinatel. Andinatel, ¿no es cierto? Para hablar por teléfono a nuestros familiares en otro lugar. Levanten la mano los que se acuerdan. ¿No es cierto que sí? Sí, los hermanos allá en la iglesia virtual igual. ¿Se acuerdan? Hacíamos cola allí, había una cabina y una espera que va y uno hablaba allí. Y ahí estaba el otro, ya, tiempo, salga, salga. No había cómo hablar largo. Y uno hablaba, iba a hablar allá cada 15, cada mes, cada 2 meses, porque no teníamos comunicación. Más adelante aparecieron cabinas, ¿sí? Afuera, que estaban colgadas en la pared. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y ahí se encontraban allí y ahí iba uno con una monedita y ahí sí era con... Uno pasaba año y medio para marcar un número. Eso era despacio, sí. Pobre de que te equivoques. Vuelve nuevamente, cuelgas otra vez. Llamas y llamas, no te contesta. ¿Qué sucede? ¿Marcas para que marque automáticamente? No. Cuelgas y vuelves a marcar. Y cuando descubrieron esas cabinas, era impresionante, la ciencia terriblemente, ya estaba, hicieron eso y ya estaban los libros, aquí está, qué impresionante conocimiento. Más adelante apareció los teléfonos inalámbricos, en cada casa, ya no en Andinatel, sino en cada casa. Y este libro de los teléfonos que eran de cabina, ¿qué pasó? Ahora el otro libro del conocimiento. Y así sucesivamente. ¿Quién se acuerda ahora de esos teléfonos, de esas cabinas? Pastor, Sí. hoy estaba estudiando y los autores de las enciclopedias, de los libros, Ajá. han desaparecido. Pero el único autor que no ha desaparecido es Dios, la palabra de Dios. Este libro. Es el libro más vendido, es el libro más cuestionado, es el libro que se vende sin publicidad. Y en cada casa existe un libro, aunque sea patentado de amuleto ahí. Para cuando le duele la cabeza, ponen aquí para que se vea el dolor de cabeza. No pueden dormir debajo de la almohada. Están asustados, le dio susto, dice, está ese susto, y le pasan la Biblia por todo el cuerpo. Algunos hermanitos todavía piensan en eso aún todavía. Entonces, Dios no necesita actualizarse. Dios no necesita actualizarse, pero el ser humano sí. Aquí está un médico, Jorge, es médico. Se graduó en la Primera Guerra Mundial. Ya. No es un ejemplo nada más, sí. Se graduó en la Primera Guerra Mundial.
Y ya en la Segunda Guerra Mundial le tenía que actualizarse. ¿Sí? Y ahora, si él no se ha actualizado, ¿qué sucede con él? Ya él está ya con Tirado. cuyes y huevos quitándole susto, con hierbas ya. Se hubiese quedado obsoleto, pero ¿te actualizas o no te actualizas? Claro. ¿No ves? ¿Te das cuenta? Y todos los que estudian, abogados y todo eso, cambia la constitución, el derecho el derecho y todo lo que conocías antes ya no es, porque ahora hay otra nueva constitución, nuevas reglas de leyes y todo eso, y tienen que actualizarse. El ser humano es así, pero Dios no es así. Dios no es así. Va evolucionando, como dice. El ser humano va evolucionando, el conocimiento es evolutivo en el ser humano y nosotros tenemos que estar al día. Mira esto, nosotros para el conocimiento de Dios, si es que no estudiamos la palabra como predicador, en mi caso, si yo no estudio la escritura, si no leo la palabra, si no estoy ahí de manera permanente, ¿qué crees que va a pasar? Va a quedar obsoleto, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. El ser humano necesita de una información exterior para nosotros tener conocimiento. Eso nos hace ser dependientes de un conocimiento siempre. Siempre, siempre, siempre el ser humano de un conocimiento exterior. Exterior. Pero Dios no. Dios no necesita aprender de nadie. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría. Él es el conocimiento. Es lo que dice en Romanos 12:2, que debemos renovar constantemente nuestra mente. Y ahí dice, ¿cómo dice el texto? ¿Ah? Para que conozcáis No os conforméis a este siglo. a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y en qué momento el entendimiento se renueva? Oh, Cuando la información de la palabra llega a nosotros. Anteriormente, ¿qué creíamos nosotros? Anteriormente, la mayoría de los que se encuentran sentados aquí, y no van a decir yo no, la mayoría de los que están acá, no digo todos, porque sí conozco a alguien que nunca pasó por eso. La mayoría, nuestras oraciones eran, Señor, yo declaro, yo esto, yo aquello, lo otro. ¿Sí o no? La mayoría. La mayoría pensaban de esa manera. ¿Por qué? Porque ese fue el conocimiento que se les inculcó. Pero cuando la palabra del Señor llegó a nuestras vidas y nuestra mente se abrió al conocimiento del entendimiento de la palabra del Señor, ¿qué sucedió con todo eso? Enojados porque me han engañado. Enojados porque me han engañado. Yo no sé si ustedes, yo sí que me enojé, me estafaron, me robaron, me engañaron. Pero ahora, gracias a Dios, el conocimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas nos ha dado una apertura total. Y ahora nosotros conocemos la escritura. A Dios le conocemos de la manera como la escritura nos presenta a un Dios verdadero. Anteriormente teníamos el conocimiento de otro Dios, pero el Dios de la Biblia estaba totalmente lejos de conocerlo. Pastor, Ujú. si decimos que los seres humanos necesitamos de un conocimiento externo para ir avanzando, en el creyente dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Se podría decir que la fe también es evolutiva, o sea, Claro, la fe crece. Por eso dijo, pide para que tu fe sea aumentada. Auméntame la fe. La fe es como, la fe en nosotros es como, mira esto, la fe en nosotros es como cuando compramos una arroba de arroz y colocamos ayúdeme, en un balde, sí. Las mujeres están dormidas aquí, un balde. Y a medida que tú vas cocinando, ¿qué pasa con ese balde de arroz o con esa vasija de va arroz? disminuyendo. Va disminuyendo, sí, bien. ¿Y qué debes hacer con esa vasija de arroz? Volverlo a llenar. Otra arroba de arroz, llenar. Pero ¿qué sucede si vas hasta el concho? Y dices, mañana compro. Y al día siguiente, cuarentena, encerrados, no hay nada donde comprar. Entonces, la ventaja, ¿cómo es? Si tengo una arroba de arroz, yo voy a ir gastando, y cuando ya esté media arroba de arroz, ¿qué tengo que hacer yo? Comprar una arroba de arroz. Entonces, ahora yo, ¿qué tengo? ¿Cuánto tengo yo ahí? Tengo una arroba y media. ¿Te das cuenta? De manera permanente. Una arroba y media de manera permanente.
¿Y en qué momento? Es de la fe. Por esa razón dice la palabra, que nosotros debemos exponernos a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que la fe en nosotros aumente, crezca de manera así permanentemente. Tengo una pregunta. Ajá. Creo que ese micrófono no nos... Aló, aló. Ya. Ya. Tengo una pregunta de acuerdo a la pregunta que hizo mi hermano Diego. Ujú. Él dijo que si la fe era evolutiva. Aló. Y usted dijo que sí. Luego la fe no es una, no cambia. No, no, no. No, hablando de evolución, Sí, la fe. que va Que él dijo que si cambiando. la fe Oh, ya, evolucionaba. ya, ya, ya. No, la fe no cambia, crece, pero Pero es no la cambia. misma, pero es la misma, no cambia. Claro, es la misma, la fe no crece. Ah, ya. Sí, 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 evolutiva, sí. Ok. Es que este es Charles Darwin. Bien, vamos allí. Vamos allí, vamos allí. Tengan los micrófonos encendidos, por favor, para que no estén prende y apaga, porque van a terminar dañando los micrófonos. Tengan los micrófonos encendidos allí. Sí, y hermano Ney, cambie los micrófonos de las mesas que no están hablando, pongan en mesas que sí están hablando. Sí, por favor. Ok, vamos allí. Ahora que he presentado el caso, permítame por favor mostrarle algunas observaciones. Él sabe quiénes somos. Él conoce tus secretos. Aquí vamos a entrar en terreno peligroso, ¿eh? Él conoce tus secretos. Si Dios conoce todas las cosas, eso significa que Él conoce todo aquello que tú esperas que nadie llegue a saber, los secretos del corazón. Qué peligro esto, ¿eh? Él conoce las cosas que has hecho, las cosas que tú has pensado y la verdadera intención de tus obras. 16, 17 del libro de Jeremías. Corran allá, vayan a Jeremías 16, 17. Dice la escritura de la siguiente manera. ¿Lo tiene ya? Dice así. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos. Mis ojos están sobre todos tus caminos, sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Cómo te parece? ¿Eso qué quiere decir? Que a donde quiera que nosotros andemos, hay dos ojos que nos vigilan de manera permanente. De manera permanente, en vivo, nos mantiene ahí vigilado. Él conoce bien, 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 bien todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. La verdad es que los cristianos podemos ser muy buenos en esto. Podemos ponernos nuestras mejores ropas y presentarnos como dedicados seguidores del Señor. Y lo único que estamos haciendo es vendiendo una imagen frente a la congregación. Sí, Señor. Una cosa es que te equivoques, ¿eh? Piensa eso, porque ahora y ahora, Dios mío, ¿quién? Una cosa es que cometas un error. Una cosa es que te manche tu vestidura, pero que sobre la mancha de la vestidura empieces a seguir manchando más, más. Ese es el grave problema. Ahora, por supuesto, esto es más fácil de hacer en una ciudad grande. Mientras más grande sea la ciudad donde usted viva, usted podrá presentarse como alguien espiritual en la iglesia y sobresaliente en la iglesia y ser todo lo contrario en su vida diaria y nadie se dará cuenta. Nadie se da cuenta. Uno va a la iglesia, en la iglesia dice gloria a Dios, aleluya, levanta las manos, llora un poquito, luego se va a la casa, bendecido, prosperado y en victoria. Pero y cuando estás en otro lugar, en otra parte, ¿qué clase de accionar tienes? Eso Dios lo sabe. Eso Dios lo sabe. Nadie lo sabe. Nos guardamos ese secreto, pero Dios sí lo conoce. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, el Dios que nos ha llamado a nosotros, Él es un Dios omnisciente. Ese carácter de Dios ofende al ser humano. ¿Por qué? Porque ese carácter de Dios al ser humano lo desnuda completamente. Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Sabía o no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. ¿Y por qué le pregunta? Para ver la reacción del pecado en el ser humano. ¿Tomaste cianuro? Sí, vamos a ver la reacción. ¿Qué va a pasar con el cianuro dentro de ti? El pecado entró en Adán. Y entonces dice, veamos y qué, veamos. Y no porque no sabía, sino para evidencia nuestra. ¿Dónde estás, Adán? Estoy acá. ¿Y qué haces por allá? Estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? ¿Acaso comiste del fruto que dije que no comas? Dios conocía eso. Estaba mirándolo, pero estaba escondido. Qué cosa curiosa, ¿no? Esconderse de Dios. Ahora, le hago una pregunta. ¿Por qué razón se escondió de Dios?
A ver, saca la cara por los venezolanos. ¿Por qué razón se escondió de Dios? Estás enamorada tú, por eso no. ¿Por qué razón se escondió de Dios? No, sí, sí, por la vergüenza, pero date cuenta, él se esconde de Dios porque él no le conocía a Dios. Porque si él hubiese conocido el carácter de Dios, que Dios es omnisciente, ¿se esconde? No, él sabe, pero él dijo, me voy a esconder. La naturaleza del pecado es ocultarse. Pero por no conocer el carácter de Dios, ¿te das cuenta qué importante era que Adán y Eva fracasaran? Adán y Eva le conocían a Dios, pero lo conocían de oídas y de vista, pero no sabían quién era el Dios eterno. Y cuando Adán pecó, entonces ahora sí le conoció y Adán estaba escondido detrás de los arbustos, estaba escondido, el escondido agazapado ahí. No me ve. Y Dios le dice, estás desnudo. Recién Adán se da cuenta de que ese Dios observa en todo lugar. Adán pensaba que Dios era como él. Exactamente. Esa es la respuesta, ¿eh? Él pensaba que porque ya como se escondió, dije, aquí no me van a ver, entonces Dios no me alcanza a mirar. Ok, ahora, pero en cambio en un pueblo pequeño, la mayoría de la gente lo notará, pero aún en lugares pequeños hay cosas que otros no pueden ver. Hay un dicho que dice, pueblo chico, Infierno grande. infierno grande. Sí. Pueblo chico, infierno grande. Ejemplo, nuestros pensamientos, Dios lo conoce antes que suban al corazón y lleguen a la mente. Antes de eso, Dios los conoce. ¿Qué más? Nuestras fantasías, esas envidias internas que nosotros tenemos cuando vemos que a un hermano compró algo nuevo. Qué envidia que tengo yo de eso. Y me acerco donde Carlos, que compró un carro nuevo. Y digo a Carlos, tengo envidia, me acerco para mirar al carro y digo, hermanito, te felicito, ¿sí? Pero mejor te hubieses comprado uno más bonito. Envidia. ¿Vestido de qué? ¿Ah? De humildad, sí. Te felicito, hermano, pero por dentro. Y luego vengo y converso con David. Oye, Carlos ha comprado un carro nuevo. ¿Tú crees que vendiendo relojes se puede comprar un carro? No, ¿no es cierto? Este está marihuanando. Está lavando. Sí, este está torcido, seguro, ¿sí o no? Y David dice, bueno, Contrabando. Lavando pesos de los del Willis son así. ¿Sí me entiendes? Esa es la envidia. Pero sabes algo y Dios conoce. Y dice, no, no tengo envidia. Y algunos sabemos decir eso. Bueno, yo ahora ya no lo digo. Anteriormente sí lo decía por la ignorancia, ¿no? Hermano, Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón, que no soy así. Toda persona que dice eso, esa persona es la más hipócrita que pueden existir. Dios conoce mi corazón, que yo no soy así. No, eres más hipócrita que toditos los. El que no dice sabe que está desnudo delante de Dios, pero el que se justifica a sí mismo, este es peor de todos aún todavía. Siguiente. Nuestros deseos sanos e insanos, la envidia, el resentimiento, la sed de venganza y la amargura que envenena nuestra alma. Todo eso Dios conoce. ¿Recuerdas cuando Caín, hoy hablábamos de Caín, ¿cierto? ¿Recuerdas que Caín puso la cara larga? Ya me imagino a Caín puesto la cara larga tratando de tener la cara recortada, sí. Así como cuando nos pasa a nosotros alguna vez, nos enojamos y tratamos de poner la cara como que no pasa nada, pero esa carita tuya te delata, sí. Dice, pero te noto algo raro, Diego. Te noto algo raro, Diego. Tienes la cara de asco, Diego. Sí, te noto bastante raro. Dice, no, entonces tratando de sonreír, sí, pero ya dice esto, tu cara lo demuestra, dice o no dice ahí, Dios le dice a Caín. Dice, tu semblante, ¿y sabes qué significa la palabra semblante? No, tú no eres así, sí. Tienes la cara de otra manera, pero ahora se te descuadró, sí. Se te hicieron los ojos más chiquitos y el cachete se te infló y tan rojo, sí.
No, es la calor, dice Sergio. No, estás rojo, pero es por la rabia por dentro, pero... Sí, pastor. ¿Sí me entiendes? Pero Dios conoce. Dice, no, no, tu semblante, dice. Pero ten cuidado, porque el pecado está esperándote afuera. Ten cuidado y le anticipa. Te estás haciendo mal, arrepiéntete, organízate. ¿Estás enojado? No, para nada. No, 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 nada, sí. David, hice algo de mal gusto, ¿me perdona? Sí, sí, tranquilo, pastor, no se preocupe. Y luego se encuentra con Diego y le dice, Diego, ese pastor abusivo, me dijo. Así dijo. Sí, luego dice acá, ¿cómo estás, David? Bien, bien, bendecido, prosperado y en victoria. Pero por dentro ya existe una raíz de amargura, existe un resentimiento. Ya no, porque, y Dios, pero eso conoce, pero sin embargo dice, nadie conoce lo que está pasando dentro de mí, pero Dios sí conoce. Dios conoce, Él sabe muy bien. Así que delante de Dios no podemos escondernos. Este es una mala noticia o una buena noticia. Buena noticia. Solo para aquellos detractores es mala noticia. Pero para aquellos que amamos a Dios es buena noticia. ¿Por qué? Porque nos mantiene vigilado en todo tiempo. Entonces, cuando queremos torcernos, ¿qué hace Dios allí? Por misericordia nos estorba. Nos vamos a caer al precipicio y de las orejas nos gira para otro costado. Esa es la ventaja de la omnisciencia de Dios para sus hijos. Oye, ¿te gustaría ser omnisciente? Dímelo. ¿Te gustaría ser omnisciente? ¿Ah? Para cuando salga mi mujer, yo estar ahí con ella. ¿Te gustaría ser omnisciente para que cuando mis hijos se vayan, papá, me voy con un amigo? Sí. Ok, váyame. Y tú saber todo, ¿te gustaría? Y no solamente para facilitarle la vida, sino para cuidarlo, para protegerlo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí está. Yo quisiera que los yernos seamos omniscientes, las suegras no. No, no, imagínate una suegra omnisciente. Eso sería el acabose del mundo. No. Bien, entonces mira, continúa. Mira esto, Dios conoce todo, ¿no? La manera en que tratamos de manipular las situaciones con nuestras palabras inocentes, piadosas y con carita de yo no fui. Dios conoce cuando nosotros tratamos de inventarnos ciertas cosas. Él sabe, Él sabe. Por lo tanto, cada vez que nosotros intentemos hacer eso, no tratemos de jugar, de justificarnos, de decir cosas que nosotros sabemos que es mentira, que nosotros sabemos. Excusarnos, por ejemplo. Nosotros sabemos que eso es incorrecto, que no es verdad, pero tratamos de que eso sea verdad. Pero Dios conoce esa verdad. A veces, inclusive, hasta uno se da cuenta de que eso es mentira. A veces uno se da cuenta que eso es mentira, aunque la otra persona sostiene que es verdad, por el orgullo y por el resentimiento. El resentimiento. Y el resentimiento es el semillero de Satanás para terminar con la vida de una persona, ¿eh? El resentimiento. Ok, entonces, la manera en que tratamos de destruir la reputación de alguien con comentarios negativos. Dios conoce eso. Cuando intentamos dañar a otra persona con comentarios que no van al caso, tratando de que esa persona termine, acabe, ¿sí? Y Dios conoce. Y muchas de las veces hay cristianos que se dicen conocer la palabra del Señor y usan la Biblia para hacer ese tipo de cosas, hacer ese tipo de aseveraciones, comentarios negativos de otras personas, de otros cristianos, del pueblo de Dios, del mismo pueblo de Dios. La forma en que decimos cosas de nosotros mismos manifestando una falsa humildad. Y eso es más terrible, ¿eh? El orgullo se viste de harapos, como los mendigos cuando están en la calle y tú quieres darle un pan y dice, no quiero, quiero plata. ¿Sí? Un día estaba sentada en un restaurante comiendo y cuando se acercó alguien a pedir, yo no como mezclando todo, yo voy comiendo en orden. Entonces estaba comiendo cuando llegué allí. Le dije, siéntate y le pasé mi plato. Y él se sentó, miró, dice, ya recién comí. Digo, pero empácalo y llévalo. Dice, mejor no, dice, mejor regáleme $1. Entonces tú no tienes hambre, estás pidiendo de por gusto, ¿sí? Pesa acá. Y volví a comer.
No, démelo, ya me lo voy a llevar. No, ya no, se terminó, te fuiste, chao. Malo. Soy bueno. Les di una lección. Se visten de harapos los orgullosos. Dentro de la iglesia también existe ese tipo de personas. Sí, que agachan la cabeza, caminan despacio, como si estuvieran escaldados. Y dicen, soy humilde. Y cuando hablan, hablan como que ya quieren morir. ¿Y por qué? Es que soy humilde. Es que soy sencillo, sencilla. Mentira. Pero en el fondo, Dios conoce esa falsa humildad. Dios conoce esa falsa actitud. Dios conoce completamente. Pero Dios lo conoce todo. Podemos esconder estas cosas de los demás, pero no de Dios. Aquí viene algo muy interesante, ¿eh? Él conoce tus cicatrices. Nosotros no conocemos, pero Dios sí conoce. Dios no solo toma nota de las partes perversas y sucias de nuestras vidas, Dios también conoce nuestros dolores. Lo que nadie conoce, Dios conoce. Él conoce nuestro sufrimiento. ¿Cuántos han sufrido en silencio y que nadie sabe de su sufrimiento? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Sí, señor, claro que sí. ¿Cuántos han llorado sin que nadie sepa? ¿Ah? Y para que nadie se entere, ponen música, entra a la ducha, abre la ducha y ahora sí, llora hasta no más poder. Y luego de haber llorado, cierra la ducha y sale y no se ve si ha llorado. Dice, ah, es que me entró jabón en los ojos. El champú en los ojos. Ella lo sabe. Sí. Entonces, ¿cuántos han hecho eso? ¿Se dan cuenta? Y nadie sabe. El sufrimiento de cada uno, nadie lo sabe. Pero ¿sabes qué? Hay alguien observándote en tu dolor, en tu sufrimiento. Ahí está Dios observándote cuando te han rechazado y por ese rechazo sufres, aunque nadie sabe. En la necesidad más extrema, en la situación más compleja, la ventaja de un Dios omnisciente es que Él conoce todo. Y por esa razón dice la palabra, teniendo nosotros un sumo sacerdote, gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. A Dios no le sorprende nada. ¿Tienes una debilidad? ¿Cuántos tienen una debilidad? No levante la mano. No levanten la mano. Yo tengo las dos levantadas. Hermano, tenemos una debilidad. Oído esto. Tenemos una debilidad. No una, sino muchas, pero hay una que nos mantiene a nosotros trastabillando, ¿sí o no? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y sabe eso? No. ¿Puedes testificarlo? Tampoco. Si yo lo digo delante de todo el mundo, ustedes me van a matar. Dígalo, dígalo. Nadie va a decir la debilidad que tiene. Esa se la guarda adentro porque ese es un secreto. Ese es un secreto con hojas de higuera. Pero ¿sabes qué? Dios lo conoce. Y cuando tú luchas contra esa debilidad, ¿sabes lo que dice el eterno Dios? Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque si es que no tienes esa debilidad, tú ya estuvieras volando como querubín. Fueras demasiado santo y estarías acusando a todo mundo diciendo, pecador, no aprendes como yo, que soy santo. Mira las alas que me están empezando a salir. Soy un querubín pichón. ¿Entiendes? Hermanos queridos, gracias. Dios es perfecto. Me encanta el carácter de Dios, porque gracias a ese carácter impresionante, nosotros estamos completamente seguros. ¿Y sabes qué? El día que muramos, ¿cómo vamos a morir? Rodeados de debilidades. Vamos a morir rodeados de debilidades. Entonces, si yo muero rodeado de debilidades, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a condenar. A mi juicio me condeno. ¿Pero qué sucede? El Dios omnisciente, que todo lo conoce, lo prefijó y lo preparó de antemano. Que en la persona de Cristo Jesús, diga el débil, diga el débil, fuerte soy. Entonces el apóstol Pablo dice, habiendo entendido esto, yo me glorío ahora más bien en mis debilidades, porque el poder de Dios se hace perfecto en mi debilidad. A Dios sea la gloria. ¿Te das cuenta? Qué hermosa armonía que la palabra del Señor nos muestra de ese carácter infalible, impresionante, grandioso, todo soberano del Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, es la gran esperanza.
Entonces, una de las cosas que nos hace sentir más aislados en la vida es el sentimiento de que nadie nos entiende. Muchos hemos pasado por eso. La gente puede ser muy amable y bien intencionada, pero no nos entienden realmente. Dios sí lo hace. Dios entiende todo de ti, claro que sí. Y lo peor de todo para nosotros, y lo mejor de todo para nosotros, tanto lo uno como lo otro, ¿sabes qué? Que Dios nos ha aceptado tal cual como somos. El que empezó la obra, el que nos llamó, él mismo la va a perfeccionar. Por esa razón, que lo malo, lo bueno y lo feo, todo nos ayuda para bien. Bienvenido sea. Aprendamos siempre entonces a darle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con los suyos. Aunque no entendamos todo, solamente digámosle, Señor, muchas gracias por todo, porque usted sabe por qué permite que esto pase. Porque yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Yo no lo comprendo, pero usted sí lo entiende. Hágame entender, Señor. Acompáñeme en esta transición. Acompáñeme, Señor. Te lo pido, por favor. Dios conoce todo. Muy bien. Él conoce tus decepciones más terribles. ¿Te has decepcionado alguna vez? ¿Ah? ¿Te has decepcionado? Principalmente las mujeres son campeonas para decepcionarse. Y también los varones, a nosotros también nos hemos decepcionado. ¿Sí? Esas grandes decepciones de mil maneras, no solamente en el amor, sino también en el trabajo, sino también nos decepcionamos con los amigos y con los hermanos de la iglesia. Nosotros observamos, y yo siempre he mirado a Aide como una mujer completamente interesante y una mujer completamente sabia, una mujer completamente amable, una mujer, pero de pronto ha hablado mal de mí a mis espaldas y yo me siento ¿qué? Y en momentos más difíciles de mi vida he compartido mi dolor y hasta mis aflicciones más tristes con ella. Ella sabe mi dolor, ella sabe mi debilidad, ella sabe cuál es mi flaqueza, ella sabe mi pecado. Y ahora como ella conversó, como ya vino Karen, imagínense, reunidos Petro y Maduro. Petro y Maduro, y ahora Maduro le comentó a Petro mis debilidades. Y cuando yo me llego a enterar, me siento decepcionado de mi amiga. Y me siento traicionado. ¿Cuántos se han decepcionado de sus amistades? Claro que sí. Escucha esto, Dios conoce. ¿Por qué crees que la Biblia dice, oye, déjame decirte algo? La Biblia es la palabra del Señor. ¿Por qué crees que la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confíe en Aide? En el hombre, maldito sea el ser humano que ponga confianza en el ser humano. No confíes en nadie. Ve delante de Dios llevando tus cargas delante de tu Dios, porque Él sí conoce y Él te entiende y Él hace de nuevo todas las cosas. Sí, señor. No. Tengo una pregunta. De acuerdo a lo que usted dijo, ¿no? Pues como que me causó como, no sé. Usted dijo que Dios nos acepta tal y cual como somos. Ujú. Bueno, Él me acepta lleno de ira, de enojo, o Él me dice, quítese eso. Él te Porque, acepta. porque lo que yo pienso es que Él me acepta a pesar de lo que soy, pero no me acepta tal como soy. Por eso dije yo clarito, Él te acepta tal como somos. Y el que empieza la obra en nosotros, Él mismo la va a terminar. Pero si me acepta tal como soy, entonces significa que no se me está limpiando, que me acepta con No, todo no, eso. no. Estoy hablando yo de manera general. ¿Cómo te aceptó a ti? Bueno, Él primero me acepta por medio de la palabra, pero me dice, limpias, limpiando. No. Estás mal, ahí estás mal ya. Ahí ya no te ha salvado por gracia, sino por obras. Claro. Imagínate lo que sería el evangelio, te acepto, pero límpiate. No. O sea, Dios a nosotros nos acepta como somos, nos aceptó como estábamos. Así nos aceptó. No dijo, báñate y luego entra. Cristo lo dijo de esta manera. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes?
Los enfermos. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros? Enfermos. ¿Y cómo nos aceptó? ¿Sanos o enfermos? Leprosos, Enfermos. con lepra. Con leprosos, correcto. Pero ya, exactamente, el que empezó la obra, en el hospital, empieza el proceso de la santificación. Sí, señor. Ahora a nosotros, Dios a nosotros nos demanda ya. Eso, sí, pero estoy hablando en términos generales para que entendamos. ¿Cómo te aceptó? ¿Cómo nos aceptó Dios a nosotros? Tal como estábamos. ¿Sí? Tal como estábamos. No, ahora tal como estás, o sea, ahora sí, lo que tú dices, ¿no? De que ahorita como estamos, ya estamos en el camino, que Dios haga lo que haga, ¿te acepta? Eso no, pues obviamente. Porque recuerda que, ¿cómo? Eso significa que no lo ha aceptado. Sigue tal como está. Sí, ese es más claro, sí. O sea, si es que continúa de la misma como está, diciendo Dios me acepta como soy y como estoy, sigue aceptándome, sigues estando todavía, sí, sigues estando lejos de Dios, no estás. Muy bien. Él conoce lo profundo de tu dolor a causa de la pérdida de un ser querido. Cuando tú has perdido un ser querido y lloras por la pérdida de ese ser querido, Dios conoce eso. Él sabe la manera en que otros te han herido. ¿Sí? Correcto. Él sabe el número de veces que has sido traicionado. Él sabe todas las falsas acusaciones que han dicho acerca de ti. Claro que él sabe. Él sabe de las veces en que te ha tratado injustamente. Te han tratado de manera injusta. Él conoce, él sabe. Por eso dice la palabra, dejad a la ira de Dios y no hagáis justicia por tu propia mano. Él sabe de las veces en que has trabajado duro para ayudar a alguien y nadie te lo ha agradecido. Él sabe, Dios conoce y sabe. Mira, nada de lo que nosotros hemos hecho, nada de lo que nosotros hacemos está lejos del conocimiento de Dios. Cuando nosotros servimos, ayudamos a alguien. Mi esposa y mis hijos les costó entender esto. Papá, ¿por qué razón ayudas a esa persona si esa persona ha sido mala gente? ¿Por qué ayudas a esas personas? ¿Por qué? Porque tengo cómo ayudarle. Me pide ayuda, yo les ayudo. Pero no estoy mirando quién es la persona para ayudar. Mi esposa me dijo, tú no aprendes, no aprendes. ¿Por qué? Porque la misma persona que le ayudé me hizo un tremendo lío y un problema a mí. ¿Te das cuenta? Ahí está, por ayudarle. Pero ya está. Ya está, porque yo no ayudo a la persona pensando en que esa persona va a ser consecuente conmigo, sino que simplemente yo le extiendo la mano porque es mi deber. Dios me da para poder ayudar, yo le ayudo. Listo. Sí, gracias a Dios que yo no puedo servir de garante, porque anteriormente era garante, y terminaban llamándome a mí, enjuiciándome a mí. Ahora, como ya no puedo ser garante, enhorabuena. Sí. Entonces, déjame algo. Dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No de la otra persona, sino de mí. O sea, Carlos conmigo como que es medio culebra, Carlos. Es un ejemplo nada más. Y ahora, y Carlos, y una ilustración. Entonces, es medio fastidioso y molestoso, como que me como que me fastidia mucho y me da indirectas y todo eso. Entonces, yo tengo dos opciones. Una, irme en contra de él para pelear con él. Y la otra, yo decidir no tener nada en contra de él. Yo por mí. ¿Sí? Eso me ha pasado con varios. Y a mí me preguntan, dice, oiga, pastor, ¿y a usted no le da nada? Digo, no. Pero mis hijos, no, papá, pero ya, sí, ya. Y es hora ya, que ya. No, no pasa nada. Están hablando mal, déjalos que hablen. Y a veces las mismas personas que han estado así se acercan y dicen, oiga, pastor, ¿y usted no le daba coraje? Le digo, no. No es que no me daba coraje, me molestaba sí, pero yo decido, porque la Biblia me dice, yo decido estar bien. Yo decido. Que los demás estén que quieren hacer lo que sea, bueno, pero yo decido estar bien con esas personas. Y eso es bíblico.
Y eso, ¿sabes qué? Dios conoce. Y nosotros actuamos de esa manera. ¿Qué sucede con Dios para contigo? Me eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner. Si este Carlos te fastidia, ¿Dios te va a mandar más Carlos? No, ay, que Dios me libre. ¿Sí me entiende? Porque no, estoy poniendo el ejemplo, Un hombre. ejemplo. Sí, entonces, ¿me va a mandar más Carlos? No, señor. Dios me va a mandar más personas amables para conmigo. Entonces yo tengo un detractor, pero tengo 100 amigos míos. Y frente a un detractor y 100 amigos, ¿qué pasa con el detractor? Ya quedó sobrando ya. No hay problema. Porque mientras él dice que no, y él ya se sumó con Diego y se sumó con David, ahora son 3, pero yo tengo 300. Entonces, ¿hace efecto? No, no pasa nada. Hay muchas personas que, hablando así, poniendo como el ejemplo, hay muchas personas que me han insultado, me han hablado, me han esto, los comentarios. De 100 comentarios, hay 4 o 5 comentarios que me dicen hasta del mal que voy a morir en las redes sociales. Entonces yo miro la cantidad, no presto atención a esto que hablan, sino a los demás. Sí, a los demás. ¿Y por qué voy a poner a sufrir? Respecto a lo que usted está diciendo en estos momentos, pues yo hace poco me hice esta pregunta, ¿no? Ujú. Porque dice que en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Y ahí más abajito dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros le damos una lección a una persona sin necesidad de vengarnos? Porque las lecciones son muy diferentes a uno vengarse, ¿no? Porque vengarse es como algo negativo, pero en la lección es algo positivo. Ahí ¿Cómo lo mismo, hago? ahí mismo está la respuesta. Pagar Ahí o mismo hacer el bien al que le hace el mal. Está pagando. Ahí dice, no sea vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Pero, ¿cómo le enseño, digamos, un ejemplo? ¿Cómo le doy una lección de pronto por a mi eso, amigo sin vengarme? ahí mismo en el mismo texto que citas, lee más adelante, ahí Tu dice, amigo, ¿y qué es lo que dice y allí? tu amigo. No, ahí dice lo siguiente, dice esto, si ella es la que está haciéndome daño a mí, ya, ella es un ejemplo nada más, ¿eh? Me fastidia, ¿sí? O será profecía esto. Me fastidia, ¿no? Yo tengo dos opciones, defenderme y atacarle. La otra, dejar a la ira de Dios. Ojo, ya, ok. Y la más importante es esta. Sí, la más importante es esta. Sí, sé que ella está en necesidad porque le comentó a la comadre que tiene necesidad. ¿Sí? Y ella, ya que la comadre no le puede ayudar ni nadie y se acerca donde mí. O la hija o los hijos se acercan y me dicen, oiga, pastor, ¿podría ayudarme en esto? Y yo sé que es para la mamá. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Ja! Ahora sí que llegó el momento para cobrar. Por eso. ¿Y qué dice la Biblia allí? Dice, haz el bien a esa persona. Ah, tiene necesidad. Y yo mismo he averiguado, cuando hay alguien que está así en mi contra, yo mismo averiguo si algo necesita. ¿Sabes qué hago? Ofrezco la ayuda, no de frente, pero a través de alguien. Y dice la palabra, haciendo esto, en los textos más adelante dice ahí, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Le dejarás roja la cara de vergüenza. Porque entonces vendrá la ayuda, tenga. Uy, mi hermano, gracias. A mí no me agradezca, agradezca al pastor porque él fue el que me dio. Pero si yo le hago daño a él, ¿y cómo es que él hizo eso? Jesús, ¿qué dijo en la cruz del Calvario? Eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Haciendo eso, ¿qué pasó? Ascuas de fuego cayó sobre su cabeza. Esa es la clave. Listo, pastor. Listo. Yo eso lo puedo entender que eso le puedo hacer a mi hermano. Pero digamos, ¿cómo lo puedo hacer de pronto para enseñarle a mi esposa? Como para poder guiarla. Un ejemplo, sí, claro, porque, Igual. digamos, ella, yo quiero enseñarle algo, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo darle una lección sin necesidad? Porque si yo le doy todo a ella, la voy a malcriar, ¿no? No, es que date cuenta una cosa. Nunca se olviden, hablando del matrimonio es otra cosa ya. Hablando del matrimonio es otra cosa. Nunca se olviden que son una sola carne. Nunca se olviden que son una sola carne. Y cuando son una sola carne, ahí hay un problema. Entonces, como está de malcriada, mi mujer está de malcriada, entonces para que quede vergüenza le voy a dar a ella regalos. La voy a torcer más de lo que está torcida.
Ya, entonces, porque ahí es otro punto, esa es otra cosa ya. Dentro del matrimonio es otra cosa ya. Recuerden que ese tipo de divergencias dentro del matrimonio se produce ¿por qué? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce? ¿Ah? Ahí yo les digo esto permanentemente, hermanos. Y yo sé que muchos hermanos dicen, no, pastor, eso no estoy de acuerdo con usted. A mí me da igual que no estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo conmigo. Lo que yo cito es la escritura. La esposa en casa se tuerce porque, o sea, el cuerpo se torció porque la cabeza es torcida. Así de sencillo, ¿sí? La cabeza es torcida, el cuerpo se tuerce. Mientras la cabeza esté derecha, el cuerpo se mantiene derecho. No, el micrófono. Sí, las mujeres van a empezar a hablar en el micrófono, porque las mujeres hablan detrás del micrófono. Ok. Dicen que la mujer es el reflejo del esposo, ¿no? O sea, el hombre es el sí, lo que representa a la mujer. Si yo, ejemplo, ¿no? Soy egoísta, obviamente yo veo algo de mi esposo que está haciendo mal. Entonces, por eso yo voy a reflejar lo que yo veo en él. Entonces, voy a quedar mal, no solo yo, sino mi esposo. Así es. Ahora, hay casos en donde el esposo es una desgracia, pero la mujer, en cambio, es una mujer de ejemplo. ¿No es cierto que sí? Pero es porque esa mujer se ha sujetado a la cabeza. Cuando la cabeza, que es el hombre, no sirve, la mujer, eso la Biblia lo dice, se sujeta a Cristo como su cabeza. Y entonces ahí la mujer anda derecha. Sí, claro que sí, ese es el problema. Pero bueno, no hablemos de matrimonio porque Jorge está enojado. Sí. Ok, entonces, si sientes que nadie te entiende, Dios sí lo hace. De hecho, Dios es el único que realmente te entiende. Esto es increíble. No hay nadie que te entienda. El único que te entiende es Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y te conoce perfectamente bien a ti. Si tú echas rabietas y te tiras al piso haciendo rabietas, Dios te entiende. ¿Por qué? Porque te conoce. ¿Qué? Que tú eres así. Ah, es reacción. Es la reacción natural en Él. ¿Te entiende? Como eres. Y como te entiende, Él mismo te da la medicina. Entonces, solo Dios conoce todos los detalles, todas las variables, todas las circunstancias. Él es el único que tiene toda la información bien detallada de ti. El salmista declara, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. A menudo hablamos de lo que sabemos y cómo lo sabemos, pero rara vez nos preguntamos, ¿cómo sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Así que hoy dirigimos nuestra atención a 10 cosas y con esto finalizamos. ¿Qué debemos saber sobre el conocimiento de Dios? Número 1, el conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo. ¿Qué significa eso? Intuitivo y no discursivo. Ok. Intuitivo es propio. Discursivo es que otro del discurso yo aprendo. El conocimiento de Dios es intuitivo, es dentro de sí. El conocimiento sale, de Él fluye, Él es la sabiduría misma. No es discursivo. Cuando digo que nuestro conocimiento es discursivo, quiero decir que viene a nosotros por medio de la observación, el razonamiento, la comparación, la inducción, la deducción y así sucesivamente. El aprendizaje. El aprendizaje, perfecto, correcto. Este es el conocimiento que tenemos. Por esa razón que nuestros hijos, los que tenemos hijos ya grandes, a veces le vemos que están haciendo algo, le mandamos a hacer algo, se le complica la vida para hacer. Se le complica la vida. Y yo a mis hijos les veo que hagan, y mi esposa me dice, pero tú andas, que tú sabes, ¿por qué estás aquí mandándolo a hacer? Quiero que él lo haga, y él vaya, y dice, pero ¿cómo lo hago? Aprende a hacerlo. Pero es que nunca lo he hecho. Mira, hasta así, venga papá, hágalo usted mismo, hazlo tú. Porque supuestamente no saben nada. En realidad no saben nada. Pero le impulsamos para que aprenda. Y si le daño, lo dañas, pero hazlo. La intuición, pues.
Le inducimos a que aprenda. Así somos nosotros. Vean ustedes. ¿Por qué llegan puntuales aquí? ¿Por qué llegan puntuales acá? A la puerta. ¿Por qué llegan puntuales acá? Rosa, ella sabe muy bien. Cierran la puerta en la casa. ¿Ah? ¿Ah? A Darwin pregúntenle. Pregúntenle. ¿Por qué razón llegan puntuales? Porque hay una disciplina. 7:30 se cierra la puerta. Y el hermano que está afuera de la puerta, él está ahí parado. Y él no deja entrar a nadie. Pastor, duele quedarse afuera. No sé. Sí, no sé por qué no me he quedado afuera, pero debe ser, pues, ¿no? Imagínense venir de lejos. ¿Saben a quién le pasó algo así? Ay, es un pajarito que viene de Chuchufindi. Desde Chuchufindi llegó atrasado y ya no pudo entrar y se devolvió a Chuchufindi. Pero pastor, ¿pero por qué razón no le dejan entrar a él? No, esto es para que aprendamos a ser puntuales. ¿Y ahora cómo viene de Chuchufindi? Y aquí está a 5 de la tarde, está aquí esperando ya. ¿Se dan cuenta? Entonces miren esto, nosotros aprendemos así de esta manera, ¿o no es así? Los Amén. hermanos de la iglesia virtual, ¿cómo están aprendiendo a mantener la cámara encendida? ¿Cómo están aprendiendo a estar despiertos en la clase y no durmiéndose? Porque si se duermen, ¿qué pasa? Afuera. Y si vuelve a dormir, afuera. Y si se vuelve a dormir afuera, 3 veces que se duerma afuera, luego lo dejamos que vaya a casa con todas las cosas. ¿Te das cuenta? Aprendemos nosotros mediante inducción, mediante disciplina, mediante esto, la experiencia, hacemos experiencia. Pero Dios no es así. Ok, entonces ahora, en otras palabras, nosotros aprendemos, pero el conocimiento de Dios es intuitivo, lo que quiere decir que es innato e inmediato. Dios no aprende, simplemente sabe. Él no descubre ni olvida lo que Él conoce. No, me encanta hablar de estos temas del carácter de Dios porque me da mayor seguridad, me da mayor seguridad. Número 2, también hay que recordar que el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. Nosotros sí, es simultáneo y no sucesivo. Él ve las cosas a la vez en su totalidad, mientras que nosotros solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento son presentados ante nosotros, poco a poco. Ejemplo, para aprender a leer, ¿cómo empezaron enseñándonos a nosotros? Toma un libro y lee. No. ¿Cómo empezaron enseñándonos? No, primeramente conociendo ¿qué? Las vocales. A, E, I, O, U. Y para aprender A, E, I, O, U, nos dibujaron un águila, un árbol, Avión. un avión. ¿Te das cuenta? Para inducirnos al conocimiento. En cambio, Dios no es así. Todo es de manera simultánea. Dios lo conoce todo. Dios sabe las vocales, como también sabe las consonantes, como también sabe el hebreo, el griego, todo lo conoce Dios. Es infinito el conocimiento de nuestro Dios. Esto es la omnisciencia de Dios. Ok, entonces, para Dios el acto de la percepción es completo e instantáneo. Dios piensa sobre todas las cosas a la vez. Esa tu mente ni la mía no puede entenderlo. Oiga, pastor, ¿y usted de dónde saca todo esto? En la Escritura. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra desde el principio hasta el final, desde el principio hasta el final, desde el principio hasta el final, el eterno Dios se va mostrándote a ti en su carácter y te das dando cuenta qué impresionante es Dios. A mí me encanta Isaías, leer Isaías capítulo 40, 41, 42 al 45. Tu mente queda flotando. Y peor aún cuando llegas donde dice que Dios con 3 dedos recoge todo el polvo de la tierra. Y que todos los océanos y todo lo que conocemos como agua está en el hueco de su mano. ¿Sabes lo que es el hueco de su mano? Allí. Y ahí está el Titanic.
Y el capitán del Titanic, parado allí, dice, ni Dios puede, ¿qué? Ni Dios puede hundir esto. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Apenitas. Y se partió. Y ahí se encuentra Hawái, Cancún, las playas. Y ahí se encuentra la gente diciendo que es soberana, que es poderosa. El poder de Dios, inigualable. Que Él con un palmo mide todos los cielos. ¿Qué clase de Dios es el Dios de la Biblia? Un Dios omnisciente. Y tengo noticias para ti. Él es tu papá y el mío también. Bueno, el mío sí, no sé de ustedes. Ok. Entonces, número 3. También sabemos por las Escrituras que el conocimiento de Dios es independiente, no dependiente. Es independiente. El conocimiento de Dios es independiente. Le pertenece solamente a Él. No depende de nadie. En cambio, nosotros somos dependientes. Él no recibe su conocimiento de nadie ni de nada externo a sí mismo. Isaías hizo esta pregunta. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó el conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Absolutamente nadie. Número 4. El conocimiento de Dios es infalible, no sujeto al error. Por eso es que la palabra de Dios para nosotros es que la palabra es inerrante. La Escritura para nosotros es inerrante. La palabra del Señor para nosotros, ¿qué es? Infalible. La palabra de Dios para nosotros, ¿qué es? Es segura, es eterna. Cielo y tierra pasará, pero la bendita palabra del Señor permanecerá para siempre. ¿Sabes lo que significa esto? Algún momento voy a hacer una enseñanza porque siempre me ha llamado la atención esta expresión. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Me ha llamado siempre la atención esto, pero nunca he intentado hacer algo, pero voy a hacerlo. Cielo y tierra pasará. Piensa un momento, cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué razón? Porque este cielo y esta tierra pasa y dijo Dios, sea la luz. Porque por la palabra es creado todo otra vez. Por eso cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sí. Puede acabarse todo, pero la palabra del Señor, esa jamás se va a acabar. Por esa razón, mi amado hermano, por esa razón, dice lo siguiente, el salmista David, capítulo 1 del libro de Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra, en la ley de Dios, medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga, prosperará. Pero en cambio los malos, porque el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Por eso, desde que entendí eso hasta el día de hoy, para mí, la Escritura, la palabra del Señor, compartirla es un deleite para mí. Yo no sé si para ustedes escuchar es un deleite, pero para mí predicar, compartir la palabra del Señor es un deleite. Disfruto ahora enseñando Génesis, disfruto enseñando Esdras, disfruto enseñando lo que enseño. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Amén. Es eterna, es eterna. Y si tú eres un creyente y anhelas ser siervo del Señor, deberías tener este mismo anhelo también. En vez de estar pensando en que tienes que conquistar el mundo como Pinky Cerebro. Ok. 4. Entonces, el conocimiento de Dios es infalible, no sujeto al error. Omnisciencia divina significa que Dios no tiene creencias falsas. No solo son todas las creencias de Dios verdad, sino que el alcance de su conocimiento es total. Él conoce todas las proposiciones verdaderas. Dios siempre está correcto en lo que sabe, no hay error. Por esa razón, mi hermano, quien quiera que diga que encontró contradicción en la Escritura es porque no le ha amanecido. No le ha amanecido. ¿Sabes por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos escritores participaron en la Escritura, en la palabra del Señor?
Muchísimos, creo que son como 1000 y algo, para que la palabra del Señor esté donde está. Pero ojo, y ahora profetas y apóstoles y todos los que escribieron la escritura de primera mano, todos ellos estaban en diferentes tiempos, en diferentes edades. Y qué impresionante, por eso me encanta la escritura, me encanta la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque ese es un libro donde encontramos la veracidad de la presencia misma del autor del libro. El mismo autor que hizo que se escribiera Génesis, el mismo autor hizo que se escribiera Mateo y el mismo autor es el que escribió Apocalipsis. Existe una armonía. ¿Y sabes qué recomienda el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Es el autor del libro. ¿Sabes qué recomienda? Tengan cuidado de no solamente creer a un solo texto. Ustedes deben creer en la suma de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque hay un solo autor, es el Espíritu Santo de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Que hombres santos que Dios ha elegido, los tomó para que escribieran todo con una armonía impresionante. Por eso que el Antiguo Testamento no se puede entenderlo si no es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no se puede entender si no es con el Antiguo Testamento. Pobre de aquellos que le aconsejaron cuando recién se convirtieron. ¿Qué hacemos? ¿Para qué leemos ahora? Lean Mateo o lean el libro de Juan y luego lean Proverbios. Y si estás enamorado, lee Cantares. Por esa razón tenemos ahora un evangelio totalmente distorsionado. Totalmente distorsionado. ¿Qué hubiese pasado si desde el principio que nosotros conocimos de Dios, nuestros pastores nos hubiesen dicho, lo primero que tienes que hacer es Génesis? Y cuando termines de leer Apocalipsis, te bautizas. En vez de venir 3 meses o 3 años de taller y hablando tonterías, esto lo primero, lo más importante. Por esa razón es extraño encontrar a alguien en una iglesia que haya leído la Biblia total. Y aquí en este medio es todavía, todavía es un milagro encontrar de que hayan leído la Biblia por lo mínimo unas 3 veces. Es extraño encontrar. ¿Sabes por qué? Porque eso no está en nuestra programación. No está en nuestra programación. Porque fuimos programados ¿para qué? Para leer la Biblia, pero por donde me da la gana a mí. Entender lo que me da la gana a mí. Y luego voy a creer lo que me da la gana a mí. Y luego voy a enseñar lo que me da la gana a mí. Pero la Escritura tiene una clara definición al respecto de lo que nosotros debemos hacer en cuanto a conocimiento de Dios se refiere. Muy bien. Entonces, no está sujeto al error. Número 5, el conocimiento de Dios es infinito, no parcial. El conocimiento de Dios es infinito y no parcial. Dios conoce exhaustivamente todas sus acciones y planes. También nos conoce a nosotros de manera exhaustiva. Ningún secreto del corazón humano, ningún pensamiento de la mente, ni sentimiento del alma escapa a su mirada. Busquen esos textos brevemente, por favor. Sí, uno busque Primera de Crónicas 28:9, Proverbios 15:3, Salmo 65:5 y Salmo 139, 1 al 4. Otro Isaías 40:27-28, otro Ezequiel 11:5, Jeremías 17:9, 10 y Primera de Reyes 8:39, Mateo 6:8, Hechos 1:24, Hebreos 4:13 y Primera de Juan 3:20. ¿Quién tiene el primero? Ven. Léelo, por favor. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Ahí está. Siguiente, ¿quién tiene? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mi esperanza, esa es mi esperanza. Siguiente. Salmo 69:5. ¿No lo tienen? Entonces sigamos el punto número 6. Leen en casa, pero dejen la ociosidad, leen en casa, por favor, ¿ya? Lean en casa. ¿Cómo? ¿No hay micrófono? Ya le vamos a dar comprando. Pida, pues, hermanita. No, ahí está, adelante. Mire, ahí está, hermano Jorge. Salmo 69:5 dice, Salmo 69:5.
Ya. Dios, tú conoces mi sensatez y mis pecados. No te son ocultos. No seas avergonzado por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. Si ustedes quieren asegurarse de todo, en casa léanlo, por favor. Yo de ustedes escudriñaría una y otra vez para tener una clara definición del Dios al cual yo adoro. Porque no hay mejor cosa, se lo digo por experiencia, no hay mejor cosa que arrodillarse a orar al Dios eterno conociéndolo. No hay mejor cosa. Sí, señor. Y no hay mejor cosa que en el momento de la dificultad, nosotros clamar a Dios conociendo su carácter, sabiendo que Él sabe todo. No hay mejor cosa. Punto número 6. Dios tiene conocimiento exhaustivo previo de todas las cosas que suceden, incluyendo las decisiones morales de todos los hombres y todas las mujeres. Dios sabe. Dios lanza un desafío a todas las demás supuestas deidades. ¿Quién como yo que lo proclamé y lo declaré? Sí, que en orden lo relaté ante mí desde que establecí la antigua nación. Que les anuncien las cosas venideras, que Dios hay como yo, que lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman, no se lo he hecho oír y lo que he anunciado desde hace algún tiempo, ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. ¿Por qué? Porque Dios es único. Cuando dice Deuteronomio 6, dice esto, oye Israel, Jehová uno es, aquí está. Oye Israel, Jehová uno es. ¿Por qué dice uno es? Porque es uno y es único. Eso no tiene nada que ver con que es unicidad o unitarismo. ¿Sabían ustedes que el Dios de los unitarios no es el Dios de la Biblia? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¿No sabían? Ah, es que ustedes todavía no han entendido. El Dios de los unitarios es un Dios distinto. Es un Dios diferente. Es un Dios completamente distinto y diferente al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un lenguaje claro. Él dice nosotros. El Dios de la Biblia se muestra como una trinidad. El Dios de la Biblia es trino. Pero el Dios del unitarismo, ese no es el Dios de la Biblia, ese es otro Dios. Los unitarios adoran a otro Dios. Sí, adoran a otro Dios. Los de la unicidad tienen otro Dios. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es completamente distinto y diferente al Dios unitario. Ok. Entonces vamos ahora. Solo Dios declara lo que está por venir. Solo Dios conoce el futuro, pues solo Dios lo ha decretado. 7. La verdad de la omnisciencia de Dios debe afectar cada culto y adoración de Él. Presta atención a esto. Considere cuán grandioso es conocer los pensamientos, las intenciones y las obras de un hombre desde el principio hasta el final de su vida. Conocer de antemano todas estas cosas antes de la existencia de este hombre, cuando se encontraba lejos en los lomos de sus antepasados. Sí, de Adán. ¿Dios te conocía a ti en los lomos de Adán? ¿O no? ¿Te conocía o no te conocía? Claro que sí. Mira, el hombre jugando a ser Dios, hoy por hoy, el hombre usando la inteligencia artificial intenta tener ahora, por eso se llama el programa del Gran Hermano. La vigilancia, que nos conocen todo. ¿No te ha pasado eso a ti, que tú de pronto estás pensando en algo y conversas algo y de pronto vas allá a Facebook y ahí está lo que estás pensando? ¿Te ha pasado eso? Ah, Dios me está mandando. No, no es Dios, es la inteligencia artificial, es la bestia que sabe lo que estás pensando, pero no puede ser que sepa que estoy pensando. No, lo que tú hablas se escucha. Todos los teléfonos hay micrófonos que nos escuchan, automáticamente toman lo que nosotros queremos y nos hacen conocer. Haz la prueba y tú habla delante, conversa acerca de tal cosa, de esto y lo otro y revisa y ahí está. Y ahí está. Ahí está. El Gran Hermano, nos vigilan. ¿Sabes qué? Jugando a ser dioses. Eso conocen todo. Y luego ahora viene la identidad biométrica, que de eso conocen por todo lugar, con cámaras digitales por todas partes. Mira, Palestina tiene esta tecnología. En Palestina ellos todo lo que hacen, todo lo sabe la bestia. ¿Cuál bestia? Israel. Todo lo conoce.
Todo lo saben todos. Si van al banco, lo saben. Todos los movimientos lo saben. Están plenamente vigilados y mañana el mundo entero va a estar de esa manera. ¿A través de qué? A través de tus teléfonos celulares. Déjame decirte algo. El día de mañana, y cuando llegue ese momento te lo haré saber, en donde tenemos que votar todo lo que tenga que ver con tecnología. Todo lo que tenga que ver con tecnología. Sí, señor. El día de mañana tenemos que tirar a la basura todo lo que tenga que ver con tecnología. Así que ándate desprendiendo desde ya. El hombre jugando a ser Dios, que quiere tener el control de todo. ¿Sabes lo que es el conocimiento de todo? Es tener control de todo. Que sepan de ti todo, tienen control de ti. Guerra de información. ¿Sí? La quinta columna, los que conocen un poquito de esta historia, y ustedes van a darse cuenta. Pero sigamos, terminemos con esto. ¿Cuánto más grandioso es conocer de antemano y saber los pensamientos y las obras de 3 o 4 hombres, o de todo un pueblo, o de todo un vecindario? Imagínate que tú conozcas de todo el barrio los pensamientos con anticipación. Entonces dice esto: ay, qué ganas que tengo de un chalafán. Ah, ya conozco que quiere chalafán. Hoy compro chalafán y llego y le golpeo la puerta. Le ofrezco chalafán fresco. ¿De pronto le interesa? ¿Cómo? Claro que sí. Qué gran negocio, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sergio conoce que llegaron, dice: ¿dónde hay un hotel? Está parado ya listo esperando que llegue. Sí. Venga, ¿quieren un hotel? ¡Qué eficiencia! Conocer de antemano, ¿sí? Imagínate, ¿cómo sería todo? Es el poder absoluto del ser humano, es lo que quieren hacer. Tener conocimiento de todo, jugar a ser Dios. Sí, señor. Ok, vamos allí. Es aún más grandioso saber la imaginación, imagínate, y las acciones de una multitud de hombres como los contenidos en Londres, París o Constantinopla, una nación completa, saber todo lo que piensan. Cuánto más grandioso aún es conocer las intenciones y prácticas, los artificios clandestinos que tantos millones que han vivido, viven, vivirán en todas partes del mundo, cada uno de ellos teniendo millones de pensamientos, deseos, diseños, afectos y acciones. Yo creo que al conocer eso yo me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. Que este atributo entonces haga que el Dios bendito sea honorable ante nuestros ojos. Honorable ante nuestros ojos y adorable en todos nuestros afectos. Adore a Dios por esta maravillosa perfección. Por esta maravillosa perfección. Ok. Oye, ¿el toque de queda está hasta las 12? ¿A las 12? Ah, ya, entonces, tranquilos. Sí, vamos a finalizar esto, ¿ya? ¿Qué cosa vana es de un arroyo poco profundo presumir de sus corrientes ante un mar cuyas profundidades son insondables? ¿Cómo es vanidad presumir de nuestra fuerza cuando recordamos el poder de Dios y de nuestra prudencia cuando pensamos en la sabiduría de Dios? Así también, no es menor vanidad presumir de nuestro conocimiento cuando pensamos en el entendimiento y el conocimiento de Dios. Por esa razón, mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra? El que sabe, haga como que no sabe. Y el que no sabe, no diga, el que no sabe, haga como el que sabe. No, el que no sabe, vaya a aprender. Sí. Me salté, es que para finalizar. Oh, sí, sí. Ok, vamos al 8 rápido. Es que Sergio está que me dice, ya, sí. Por favor, amargan a Sergio, ya. No hay nada. 8, una comprensión adecuada del conocimiento de Dios también debe tener un profundo impacto en nuestra humildad. Todo aquel que dice que conoce de Dios, naturalmente es que humilde. ¿Y qué pasa con aquellos orgullosos? No conocen de Dios, no conocen a Dios, no saben quién es Él. Por esa razón que usted va a ver la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Chita y todo ese tema, es porque sencillamente no conoce de Dios. El Dios de la Biblia no lo conoce. Del Dios que Él mismo creó, ese sí conoce. Cuando alguien va a predicar con 2 bosquejos, este o este, sí. Vean, mis amados hermanos,
Sí, lo finalizamos ahora. Ok, entonces, se trata de una perfección. Ya, no hay nada que haga el hombre más propenso a ser orgulloso que su conocimiento. Se trata de una perfección en la que se gloría. Pero si nuestro propio conocimiento de la superficie de las cosas nos envanece, la consideración de la infinitud del conocimiento de Dios debería suprimir el cáncer, el tumor. A ver, voy a explicarlo brevemente lo que quiero decir aquí. Sí. Hay personas que menos conocen Juan 3:16 y ya creen conocer la escritura. Hay personas que recién están empezando a abrir los ojos y ya creen conocer, y ya creen, leyeron una sola vez la Biblia del principio a fin, ahora dicen, ya lo sé todo. No, mentira, no es así. Por esa razón siempre he dicho yo, y gracias a la misericordia de Dios, creo conocer la escritura, creo que el 0.5%. Y hay un 95% por conocer aún todavía. Y cada día me desafío a hacerlo. Pero hay algunos que son arrogantes, que creen conocer todo. Es que yo esto que he estudiado, que yo ya conozco, es que yo, nadie sabe, solo yo lo sé. Esa es la evidencia de que no conoce a Dios, al Dios de la Escritura. Porque el que más conoce, ¿qué es lo que tiene que hacer? Humillarse. Porque recuerda que el principio para ser enaltecido es que la humillación. Y el principio para ser humillado, ¿qué es? El enaltecimiento. Entonces, mientras más Dios te da conocimiento, dijo el apóstol Pablo, fíjate, nadie ha alcanzado la estatura del apóstol Pablo. Obviamente, excepto Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice, conozco un hombre si fuera del cuerpo o en el cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que al hombre no le ha sido dado para escuchar. A ese hombre lo conozco yo. Él no está diciendo, yo, Pablo, me fui al tercer cielo, como la esquizofrénica esa profeta que hay por ahí una señora que dice que fue arrebatada al tercer cielo y que luego fue a la isla de Patmos para recibir la revelación. No me acuerdo cómo se llama esa profeta. ¿Ah? No recuerdo, pero hay una viejita ya que profetiza que ya se muere. ¿Sí? Que dice que ha sido arrebatada al tercer cielo. Date cuenta que ni siquiera ha subido al tercer piso, dice al tercer cielo. Ya se golpea el pecho diciendo que ha subido al tercer cielo. El apóstol Pablo dice, no, y por si acaso, mira esto, dice, y Dios dice, ok, tú te fuiste arrebatado al tercer cielo. Dios dice, pero para que la grandeza de las revelaciones no se te suba, dijo Jorge hoy día, conversando, que no se le suba la mostaza. Para que no se le suba la mostaza, le dio un aguijón. ¿Quién? Dios. ¿Para qué? Para cuidarlo. Para que no se engrandezca. Para que no se haga grande. Por eso es que Pablo que dijo, yo soy el último de todos los apóstoles. Y utilizó una palabra hasta bastante contraria. Abortivo. Como producto de un aborto. O sea, a mí no me parieron a los 9 meses, sino que me abortaron y me tiraron allí. Ese soy yo. Mostrando que negándose a sí mismo, rechazándose a sí mismo. Este es la manera como actúan hombres y mujeres cuando conocieron a Dios. Pero quienes no conocen a Dios ostentan su conocimiento y quieren pelear y quieren hacerse los más grandes. Y la Biblia dice, es que la palabra, es que esto y que aquello. Vociferan peor que personas que ni siquiera han entendido lo que significa la escritura. No le digo que conocen, medio conocen, o miraron un video en internet, ya ahora son sabios ya, y empiezan a hablar tonterías. Lamentablemente, cuando no se conoce a Dios, si solamente supiéramos que Dios se encuentra allí, Dios sabe exactamente de dónde saqué todo lo que saqué, sería otra cosa. A medida que nuestros seres son nada, a medida que nuestros seres son nada en lo que se refiere a la infinitud de su esencia, así nuestro conocimiento es nada en lo que se refiere a la inmensidad de su entendimiento. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra del Señor, ¿sabes cómo es? Como el océano. Y nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Vamos y tomamos con un baldecito y llevamos a casa. Y luego decimos, ¡ja! Tengo el océano dentro de mí de conocimiento. ¿Tienes el océano? No.
Tenemos una chispa de ser, pero nada en comparación con el calor del sol. Tenemos una gota de conocimiento, pero nada en comparación con el océano divino. ¿Qué cosa vana es de un arroyo poco profundo, presumir de sus corrientes ante un mar cuyas profundidades son insondables? ¿Cómo es vanidad presumir de nuestra fuerza cuando recordamos el poder de Dios y de nuestra prudencia cuando pensamos en la sabiduría de Dios? Así también no es menor vanidad presumir de nuestro conocimiento cuando pensamos en el entendimiento y el conocimiento de Dios. Por eso que es absurdo cuando está este profeta, apóstol, pastor, qué sé yo, diciendo, dice, Dios me dijo anoche y me habló así de esta manera. ¿Qué tan fácil para ellos es decir esto? Un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso. No. El conocimiento de los secretos de nuestro corazón por parte de Dios debe tener una profunda influencia en nuestra santidad personal y práctica. No sé si entendieron, déjenme leerlo más despacio, ¿ya? El conocimiento de los secretos de nuestro corazón por parte de Dios, el conocimiento por parte de Dios de nuestros secretos más profundos, debe tener una profunda influencia en nuestra santidad personal y práctica. ¿Puede la conciencia de un hombre fácil y agradablemente tragarse aquello que él entiende y caer bajo el marco del conocimiento de Dios cuando es odioso a los ojos de su santidad y hace que el actor sea detestable para él? En otras palabras, eso le pasaba a los fariseos. Los fariseos, ellos creían y se mostraban como que si todo andaba bien. Y la gente, ¿qué decía? Le tenían temor a los fariseos, le honraban y prácticamente casi le veneraban y le adoraban. Cuando ellos salían por la calle y pasaba adelante, alguien dice, su santidad, su santidad, su santidad. ¿Para qué? Para que se alejen los pecadores. Y cuando Jesucristo observa, dice, sepulcros blanqueados. El Dios omnisciente. Y le dice a los discípulos, muchachos, ustedes nunca hagan lo que hacen ellos, pero sí hagan lo que ellos dicen que deben hacer. El Dios omnisciente, conociendo bien los secretos del corazón de cada individuo. Me llamó siempre la atención cuando dice a Natanael, yo te vi debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera este? ¿Por qué razón dijo, me viste debajo de la higuera? Bueno, me viste allí, ¿no? Pero algo estaba haciendo él allí, debajo de la higuera. Por eso dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Porque ¿quién sabía? Nadie. Era el secreto de él. ¿Qué estaba haciendo en la higuera? Eso no te lo cuento. Ok, entonces, las tentaciones tiene ningún deseo de acercarse a aquel que está constantemente armado con el pensamiento de que su pecado está reservado en la omnisciencia de Dios. O sea, estamos desnudos delante del Señor. Número 10 y final. Lo que es aún más glorioso es que esta doctrina que nos hace temerosos del pecado es también el fundamento de consuelo y seguridad. Esto lo he venido diciendo durante toda la enseñanza. Si Dios es omnisciente, entonces Él sabe lo peor de nosotros, ¿o no? Él sabe lo peor de nosotros. Oye, y eso peor de nosotros que Él sabe, tú y yo no lo sabemos. Dios sabe lo peor de nosotros y lo peor de todo es que nosotros aún no lo sabemos. Oye, ¿tú crees que Dios ya sabe lo que vas a hacer el día de mañana, el pecado que vas a cometer, Dios lo sabe? Claro que sí, pero tú no lo sabes, ni yo tampoco. Así que en ese contexto nosotros debemos adorarle a Dios ahora, que Él sí sabe lo que el día de mañana yo voy a hacer. Por eso es que el salmista David decía, líbrame de mis decisiones equivocadas. Ten misericordia de mí para que el día de mañana en el camino que no conozco haya un lugar donde vaya a fracasar. Por favor, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tu vereda, porque Dios nos conoce. Entonces, pero nos ama a pesar de ello. Lo que hablábamos hace un momento con la pregunta de Carlos. Pero nos ama a pesar de ello. Él sabe que vamos a pecar, Él sabe que vamos a fracasar mañana, sí, pero Él nos ama en el presente. A pesar de eso, Él nos ama. ¿Por qué? Porque el que empezó la obra en nosotros, Él mismo la va a terminar.
El apóstol Juan escribe, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y él sabe todas las cosas. Si la conciencia te acusa, ten en cuenta que Dios es mayor que tu conciencia y que tu corazón. En conclusión, ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá, pero el futuro entero está abierto a la mirada omnisciente del Dios soberano. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos, decimos o incluso pensamos escapa de a la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta en el día final. Dice la palabra Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esta verdad debe producir temor y santidad en nuestras vidas, de tal modo que cada vez pequemos menos, pequemos menos, pequemos menos y pequemos menos y pequemos menos. No sé a ustedes, pero a medida que ustedes van conociendo la palabra del Señor, el temor de Dios dentro de vosotros hace que cada vez pequemos menos. Oiga, pastor, pero en mí no produce nada, al contrario, estoy pecando más. Entonces, eso quiere decir sencillamente que aún todavía no ha sido transformado ni regenerado. Sigue siendo hombre viejo. Así que, en lugar de actuar indiferentemente, diríamos como Agar. Agar lo dijo, tú eres un Dios que me ve. ¿Sí? Eso dijo Agar cuando estaba allá muriéndose. Pensaba que nadie le estaba mirando, pero Dios le estaba mirando y le dio agua en ese lugar. La comprensión del infinito conocimiento de Dios debe llenar al cristiano de adoración. ¿Te das cuenta cuando te toca abrazar a tu hermano? Y si lo abrazas de mala gana, Dios conoce por qué le abrazas de mala gana. Es hora del abrazo, es hora de la comunión. Y tú dices, ay, otra vez eso. Dios conoce eso y te juzga por eso. Sí, Señor. Ya tocó a los hermanos de la iglesia virtual, dice. Ahora sí, ya tocó los grupos. Cuando tal entraron al grupo, otra vez me metieron a esta tontería. Me voy a salir. ¡Tac! Otra vez, qué fastidio con esto. ¿No ves que soy un ocupado? Dios conoce eso. Y tú conoces tu corazón, lo hipócrita que eres cuando actúas de esa manera. Y luego te acercas a Dios y dices, Señor, tú conoces mi corazón. Claro que Dios conoce tu corazón. Claro que conoce. Egoísta, altivo, soberano, jugando a ser Dios. Que esto sí, pero esto no. Dios, a pesar de todo, el pecado de la humanidad, de tu pecado y de mi pecado, vino a morir por todos nosotros. Fijó su corazón en nosotros. Pero aunque quiere que todos se arrepientan, solo algunos reciben el regalo de la gracia de Dios. Esto porque no todos ponen su fe en Cristo, pero cuando comprendemos estos en admiración y adoración y decirle solo a Dios sea la gloria por siempre. La omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios es uno de los atributos que al Hijo de Dios para el hombre pecador es la pesadilla más grande. ¿Por qué? Porque está descubierto ante los ojos de Dios. Descubierto ante los ojos de Dios. Muy bien, mis hermanos queridos, terminamos la lección número 4. La próxima semana continuamos con la siguiente lección. Estaremos aprendiendo otro carácter de Dios que es la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? ¿Es lo mismo que la omnisciencia de Dios? No. No, no, no. Y es un fruto del carácter de nuestro Dios que nos va a dejar igual de la misma manera impresionados.